生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Hombre de Acero capítulo 211 al 215. Maldita sea, esos malditos criminales. Aunque el rostro de Batman permaneció inexpresivo, se maldecía a sí mismo en silencio. ¿Por qué esos malditos criminales tuvieron que robar el banco de su familia? Sin decir una palabra, Batman caminó silenciosamente hacia su habitación. Un rato después, un avión espacial especialmente diseñado salió de la estación espacial, volando a toda velocidad hacia el planeta azul que se encontraba debajo. ¿Qué pasa con ellos? Los demás observaron mientras Batman y Superman se dirigían a la Tierra, solo para ocuparse de un simple robo a un banco, y no pudieron evitar encontrar lo extraño. ¿Qué tal si nos unimos a la diversión también? Aquaman sugirió de repente con un dejo de emoción en su rostro habitualmente honesto. Aunque habían creado esta estación espacial especial, la Watchtower, para responder a las crisis en la Tierra con la mayor rapidez posible, generalmente solo se desplegaban con toda su fuerza durante incidentes graves. Hasta ahora, la Tierra solo había enfrentado menos de 3 incidentes lo suficientemente graves como para amenazar a una ciudad entera. La mayoría de las veces, manejaban crisis más simples como esta enviando a los miembros externos estacionados en la Tierra para brindar apoyo. Parecía que los demás también empezaban a sentirse un poco aburridos de permanecer en el espacio. Bueno, parece que todos ustedes también se sienten un poco aburridos. La Mujer Maravilla miró a los demás y notó que, si bien no decían nada, todos parecían ansiosos por unirse. Bien, Cyborg, quédate aquí y vigila el cuartel general. Los demás, si quieren unirse, no duden en hacerlo. Al final, decidieron que, a excepción de Cyborg, que se quedaría atrás, los demás podrían actuar libremente. Después de todo, fue solo un simple incidente de seguridad de nivel 3, por lo que bien podrían tratarlo como unas cortas vacaciones de regreso a la Tierra. Poco después, otro avión espacial salió disparado desde la atalaya, en dirección a la Tierra. Mientras tanto, en Apokolips, lejos de la Tierra, y Peter y el emocionado Desaad ya habían abandonado el gran salón y llegaron a una arena especial. Gran Rey, por favor, espere un momento. Su leal servidor pronto le ofrecerá un espectáculo extraordinario, dijo Desaad obsequiosamente a Peter, y luego comenzó a prepararse rápidamente para el espectáculo. No mucho después, una figura mucho más grande que un parademonio emergió lentamente en el centro de la arena. Esta enorme criatura tenía alas varias veces más grandes que las de un parademonio, similar a un demonio de las profundidades del infierno. Su cuerpo tenía el tono rojo sangre de un parademonio, con 2 enormes púas blancas como el hueso que sobresalían de sus hombros. Sus ojos escarlata y su pelaje blanco realzaban su aspecto amenazador. Comparado con un parademonio común, esta nueva criatura experimental, el demonio del juicio final, emanaba un aura de intimidación aún más intensa. Con solo mirarlo, cualquiera experimentaba un miedo abrumador. ¿Es esta tu última creación?, preguntó Peter, recorriendo lentamente con la mirada la enorme figura, mientras se giraba hacia Desaad. Sí, Gran Rey. Esta es la nueva arma biológica que creé fusionando la tecnología de producción de Parademon con la tecnología del Doomsday kryptoniano, según tus instrucciones. El Doomsday Demon. Desaad observó la colosal y opresiva figura con entusiasmo, como si contemplara su obra maestra más perfecta. Parece decente por fuera, pero me pregunto si sus habilidades cumplirán con mis expectativas. Solo por su apariencia, este demonio del juicio final era mucho más grande que un parademonio común y el demonio del juicio final original. La sensación de presión que ejercía también era mucho mayor. Sin embargo, Peter tenía curiosidad por saber si realmente poseía el poder para satisfacerlo. Después de todo, en una película de anime que Peter conocía, Doomsday había aniquilado a toda la Liga de la Justicia con facilidad, bajo el mando de Darkseid.
Innumerables héroes poderosos habían encontrado su fin a manos de Doomsday. Gran Rey, por favor, observa con atención. Desaad parecía muy complacido y confiado en su creación. Al percibir las dudas de Peter, se preparó de inmediato para mostrar las capacidades del demonio del juicio final. Demonio del juicio final, comienza. Muéstranos tu inmenso poder, ordenó Desaad. Al instante, los ojos del demonio del juicio final brillaron con una luz feroz. Sus ojos escarlata parecían rebosar de furia intensa. Con un aleteo de sus enormes alas demoníacas, su enorme cuerpo se elevó del suelo y se elevó hacia el cielo a una velocidad increíble, rompiendo la barrera del sonido en un instante. En un abrir y cerrar de ojos, demostró una velocidad muy superior a la de un parademonio normal. El demonio del juicio final exhibió por primera vez su increíble velocidad de vuelo, comparable incluso a la de Superman en su estado normal, capaz de alcanzar varias veces la velocidad del sonido. Cruzó el cielo como un rayo, dejando tras sí varias imágenes residuales rojas. Gran Rey, el demonio del juicio final posee increíbles capacidades de vuelo y una velocidad extrema. Ninguna criatura puede escapar de su persecución, dijo Desaad, con el rostro lleno de orgullo mientras observaba al demonio del juicio final surcar los aires. Bueno, su velocidad es aceptable, dijo Peter con naturalidad. Si bien la velocidad del demonio del juicio final no había superado sus expectativas, fue suficiente para satisfacerlo. Después de todo, que un arma biológica producida en masa poseyera tal velocidad ya era bastante impresionante. Desaad, que rebosaba confianza, sintió una gota de sudor frío en la frente. No esperaba que tal velocidad solo fuera considerada aceptable por Peter. Gran Rey, la fuerza del demonio del juicio final es lo que realmente infunde miedo. Sus manos pueden destrozar prácticamente cualquier cosa a su paso. Quizás ansioso por obtener la aprobación de Peter para su creación, Desaad inmediatamente comenzó a demostrar el aterrador poder del demonio del juicio final. De repente, el demonio del juicio final, que estaba volando a gran velocidad, cambió de dirección abruptamente y se precipitó hacia una enorme nave de guerra Apocalipsis que flotaba en el cielo. Auge. En un instante, el enorme buque de guerra fue atravesado por el demonio del juicio final, dejando un enorme agujero que lo destrozó por completo. Pero el demonio del juicio final no se detuvo allí. Rápidamente cambió de dirección, embistiendo contra el barco por el otro lado. Auge. Esta vez, la nave de guerra explotó violentamente, desintegrándose por completo bajo el ataque del demonio del juicio final. Innumerables fragmentos cayeron, y mientras las llamas se extinguían gradualmente, solo la figura del demonio del juicio final permaneció, flotando en el aire, aparentemente ilesa. Entonces, Gran Rey, ¿estás satisfecho con el aterrador poder del demonio del juicio final? En ese momento, Desaad, al ver tan deslumbrante despliegue, pareció recuperar la confianza. La fuerza está bien, pero me interesa su capacidad defensiva, respondió Peter. Aunque la capacidad de desmantelar una nave de guerra con las manos desnudas no le impresionaba especialmente, sí demostraba el considerable poder del demonio del juicio final. Después de todo, esa nave era producto de la tecnología más avanzada de Apocalipsis, muy superior a cualquier cosa que la civilización humana pudiera crear. Este nivel de fuerza era adecuado, al menos suficiente para oponer una buena batalla a Superman en su estado normal. Gran Rey, si bien los demás atributos de esta creación son realmente impresionantes, lo que realmente me satisface es su defensa casi indestructible y su capacidad única para absorber la energía de los ataques y evolucionar. El rostro de Desaad ahora mostraba una innegable expresión de confianza y satisfacción. En ese caso, veámoslo en acción. Peter también estaba ansioso por ver al demonio del juicio final en acción. Dados sus genes del juicio final, la capacidad de evolucionar a través del daño no era sorprendente, pero era algo que se podía esperar. Mientras tanto, en un banco de Ciudad Gótica y la zona a pocos cientos de metros del banco ya había sido acordonada por la policía.
Innumerables patrullas rodeaban todo el edificio, y agentes armados, con armas preparadas, se apostaron detrás de sus vehículos y escudos antidisturbios, apuntando nerviosamente al edificio, preparados para cualquier ataque repentino o intento de fuga de los delincuentes. ¿Cuál es la situación aquí? De repente, un coche patrulla con la sirena a todo volumen se abrió paso entre la multitud de curiosos y reporteros de la zona de guerra con sus cámaras, entrando en el perímetro policial. Una figura vestida de comisario de policía salió del coche y se acercó a uno de los agentes para preguntarle sobre la situación. Comisionado Gordon, la situación no pinta bien. Los criminales han tomado a docenas de rehenes y están atrincherados en el vestíbulo, negándose a rendirse. Nos cuesta mucho avanzar, informó el oficial, sacudiendo la cabeza para indicar que la situación era desalentadora. ¿De verdad? ¿Ya han hecho algo?, preguntó Gordon, asintiendo lentamente mientras miraba al cielo. Sus palabras insinuaban algo no dicho. Todavía no. Supongo que ya están en camino, respondió el oficial, volviendo a negar con la cabeza, comprendiendo claramente lo que insinuaba el comisionado. En ese caso, tendremos que encargarnos de esto nosotros mismos, dijo Gordon con decisión. Aunque tenía un acuerdo secreto con el Caballero Oscuro, Batman, para proteger conjuntamente Ciudad Gótica, sabía que no podía confiar solo en Batman. La policía no podía permitirse el lujo de volverse inútil. Prepárense. Voy a intentar convencer a los criminales para que se rindan otra vez, ordenó Gordon, poniéndose un chaleco antibalas mientras se preparaba para entrar solo en la zona de peligro y negociar con los criminales que estaban dentro. Justo cuando estaba a punto de continuar, otro oficial corrió hacia él. Comisionado, esos reporteros exigen una entrevista en vivo con usted para preguntarle sobre la situación. ¿Qué debemos hacer?, preguntó el oficial, con un tono algo exasperado. Malditos reporteros, siempre causando problemas en momentos críticos, murmuró Gordon. A menudo consideraba a estos periodistas sin escrúpulos una molestia, sobre todo en situaciones tensas como esta. Manténganlos atrás. No los dejen entrar al perímetro, ordenó Gordon, sin mostrar interés en una entrevista. Tomó un megáfono de otro oficial y se preparó para entrar en la zona de peligro y enfrentarse a los criminales. Silbido. Sin embargo, justo cuando Gordon estaba a punto de actuar, un sonido agudo cortó el aire sobre la multitud. Mira, es Superman. ¡Genial! Por fin puedo ver a Superman en persona. Hasta Superman está aquí. Esos ladrones de bancos están condenados. En este mundo, quizá no sepas quién es el presidente, pero sin duda sabes quién es Superman. Al ver la figura familiar sobrevolar el cielo, la multitud estalló en vítores casi de inmediato. Mientras tanto, dentro del edificio del banco, varios delincuentes armados, completamente equipados con equipo especial, se comportaban de forma inusual. No parecían asustados en lo más mínimo por la policía que los rodeaba. Incluso con las ovaciones del exterior y la llegada de Superman, no mostraron señales de miedo. «Está aquí. ¿Qué hacemos ahora?», preguntó uno de los criminales con voz grave, mirando a una figura alta que parecía ser el líder. «Sigan con el plan. Él no es nuestro verdadero objetivo. Necesitamos seguir intensificando la situación para atraer a nuestro objetivo real. Si es necesario, revelen nuestras habilidades», instruyó el líder con calma, sin mostrar signos de ansiedad a pesar de la presencia de Superman. Estos criminales parecen raros. Ninguno vigila a los rehenes. En cambio, están apiñados, discutiendo algo, pensó Superman, flotando en el cielo. No entró corriendo al banco para detener a los criminales. En cambio, usó su visión de rayos X para observar la situación dentro. Pero mientras observaba, el comportamiento de los criminales le pareció extraño. ¿Habrá algo oculto que no puedo ver? A pesar de esto, Superman no actuó impulsivamente para rescatar a los rehenes. Ya no era el héroe inexperto de antaño. Tras haber experimentado la muerte y la resurrección, había aprendido a abordar las situaciones con cautela.
También sabía que la debilidad de su visión de rayos X, su incapacidad para ver a través del plomo, no era un secreto para algunos. Dadas las extrañas circunstancias, le era difícil no sospechar que la zona alrededor de los rehenes pudiera estar llena de explosivos recubiertos de plomo. Con su habitual cautela, Superman voló alrededor del edificio a gran velocidad, examinándolo desde todos los ángulos con su visión de rayos X para comprobar si había alguna configuración especial. También usó su superaudición para escuchar atentamente todos los sonidos dentro del edificio, concentrándose especialmente en los rehenes para ver si sus latidos eran demasiado rápidos o si parecían demasiado tensos. ¡Qué extraño! ¿Será que a estos criminales realmente no les importan los rehenes? Sin embargo, la investigación de Superman lo llevó a concluir que el salón donde se reunían los rehenes no tenía ningún arreglo especial. Ni siquiera los propios rehenes parecían demasiado ansiosos. Simplemente parecían atrapados, no aterrorizados. Bueno, esas son buenas noticias. Finalmente, tras no encontrar nada sospechoso, Superman centró su atención en la zona donde se encontraban los criminales. Era evidente que se preparaba para acabar con todo el grupo de un solo golpe. ¡Mira! ¿Qué es eso? ¿Un jet? No, parecen dos. ¿Será toda la Liga de la Justicia movilizándose? ¡Dios mío! ¿Es esto algo más que un simple robo a un banco? Podría ser un evento masivo que amenace a toda la ciudad. A medida que dos jets distintivos se acercaban rápidamente desde la distancia, la emoción de la multitud se intensificó. La última vez que se movilizó toda la Liga de la Justicia, fue por una amenaza nuclear en Ciudad Central, un evento tan significativo que requirió la participación de todos sus miembros, algo capaz de destruir una ciudad entera. Y ahora, en lo que parecía un simple robo a un banco, la Liga de la Justicia había desplegado de nuevo toda su fuerza. Con razón la multitud se mostraba escéptica. ¿Estás seguro de que esto es un simple robo a un banco? Incluso el comisario Gordon, que estaba a punto de negociar con los delincuentes, no pudo evitar volverse y preguntarle a uno de los agentes a cargo del lugar. Debería serlo, ¿verdad? No he recibido ningún informe de nada inusual aparte del robo al banco. El oficial a cargo, sudando nerviosamente bajo el escrutinio de Gordon, se preguntó si habría pasado por alto algún factor oculto. HMPH, ¿y qué les pasa? ¿Están aquí de vacaciones en grupo o algo así? Refunfuñó Gordon mientras veía a casi todos los miembros de la Liga de la Justicia llegar al cielo. Mientras tanto, dentro del banco, en la zona donde se habían reunido varios delincuentes. Genial, parece que están todos aquí y nuestro objetivo está entre ellos. Bien. Mantén el plan. Pase lo que pase, debemos capturar el objetivo, aunque nos cueste todo. Que nadie se detenga por su conciencia. Recuerden, el destino de nuestro universo depende de esta misión. Los criminales parecían entusiasmados por la facilidad con la que habían atraído a su objetivo. Sin embargo, el líder mantuvo la calma y les recordó que debían seguir el plan al pie de la letra. Clark, ¿cuál es la situación sobre el terreno? Preguntó Batman por el comunicador a Clark, quien había llegado primero. Es extraño. Los criminales no han puesto trampas donde están reunidos los rehenes. En cambio, están apiñados, como esperando a que los atrapemos. Informó Clark, sin cuestionar por qué Batman y los demás habían llegado juntos, sino compartiendo sus hallazgos. Qué extraño, la expresión de Batman se tornó seria al percibir lo extraño de la situación. De todas formas, nuestra prioridad es rescatar a los rehenes, continuó Batman. Barry, tú rescatarás a los rehenes lo más rápido posible. Clark, tu trabajo es mantener a los criminales ocupados para darle tiempo a Barry y tratar de averiguar si tienen algún plan especial. Todos los demás, mantengan la seguridad y estén preparados para cualquier sorpresa. Después de un momento de reflexión, Batman expuso el plan de rescate. Entendido, Bruce. Cuando el avión aterrizó suavemente en el tejado de un edificio cercano, un rayo se disparó desde el tejado, deslizándose a toda velocidad por el edificio.
Estoy en posición, la voz de Flash llegó a través del sistema de comunicación. Bien, todos listos. Ahora, a moverse. Bajo la orden de Batman, Flash se transformó de nuevo en un rayo, entrando a toda velocidad en el edificio. Para evitar complicaciones innecesarias, vibró a través de las paredes, tomando la ruta más corta hacia los rehenes. En un instante, comenzó a agarrar rehenes, uno por uno, y a llevarlos a un lugar seguro. Primero, duodécimo, último. Flash se movió a una velocidad increíble, realizando casi 30 viajes en menos de un segundo, rescatando con éxito a todos los rehenes. Al mismo tiempo, Superman atravesó la pared del banco y se abalanzó sobre la sala donde estaban reunidos los criminales. Flotando sobre ellos, observó al grupo. Maldita sea, Clark. No puedes usar una ventana. Batman, el dueño del banco, no pudo evitar quejarse ante la destructiva aproximación de Clark al oír el sonido de paredes destrozándose. Te sugiero que te rindas, o tendré que estirar un poco los músculos, dijo Clark con una sonrisa, haciendo crujir los nudillos con indiferencia mientras miraba a los criminales, que estaban completamente cubiertos de equipo. A pesar de estar en inferioridad numérica, Superman no tenía ninguna duda de que tenía la ventaja. Sigue soñando. Al ver que era Superman y no su objetivo quien había llegado, el líder inmediatamente levantó su ametralladora y disparó contra Superman. El arma rugió y las balas llovieron sobre el cuerpo de Superman. Pero él no se inmutó, caminando hacia los criminales sin siquiera intentar esquivarlos. Timbre. Una bala impactó a Superman directamente en el ojo. Pero en lugar de atravesarlo, la bala se estrelló contra su mirada inflexible. Cuando el líder abrió fuego, los demás despertaron de su estupor. Recordando su plan para sembrar más caos y acercar a su objetivo, también abrieron fuego contra Superman. Si pudiera ver sus rostros bajo las máscaras, notaría que algunos sonreían, como si hubieran estado esperando este momento. Más balas cayeron sobre Superman como una tormenta, golpeando su cuerpo y su rostro, pero sin dejar una sola marca. El hombre de acero, haciendo honor a su nombre. ¿Eso es todo lo que tienes? Tras varios segundos, los disparos finalmente cesaron tras descargarse los cientos de balas. Superman, ileso, se acercó tranquilamente al líder. Su rostro estaba sereno, su cuerpo intacto, emanando un aura de poder abrumador e intimidante. En ese momento, la mayoría de los criminales habrían soltado sus armas y se habrían rendido. Sin embargo, siempre había algunos insensatos que, al ver que sus armas fallaban, las tiraban a un lado y, en cambio, intentaban golpear a Superman, un acto aún más inútil. Realmente tengo que cuestionar tu inteligencia. Si tus balas no pueden perforarme la piel, ¿de verdad crees que tus puños podrán? Superman sonrió mientras el líder, al igual que aquellos tontos criminales anteriores, le lanzó un puñetazo. Pero al momento siguiente, auge. El puñetazo se aceleró repentinamente, con una fuerza que impactó incluso a Superman. Llegó a una velocidad y una potencia que le resultó imposible esquivar. Chocar. En un instante, Superman salió volando como si hubiera sido alcanzado por un meteorito, estrellándose contra el edificio del banco y elevándose varios kilómetros de distancia antes de detenerse finalmente. ¿Qué acaba de pasar? Ve al banco ahora. Los demás miembros de la Liga de la Justicia, atónitos porque el poderoso Superman había sido derribado de un solo golpe, corrieron inmediatamente al banco para brindar refuerzos. Maldita sea, estos tipos no son gente común y corriente en absoluto. Este fue el pensamiento más genuino de Superman luego de ser enviado a volar de un solo golpe. No esperaba que estos individuos, que al principio parecían personas normales, tan normales que incluso a él le resultaba difícil detectar algo inusual, de repente pudieran mostrar una fuerza tan abrumadora y sobrehumana. Mientras tanto, al ver a Superman bajo ataque, los demás miembros de la Liga de la Justicia no dudaron en correr a ayudarlo. Flash, tras rescatar a los rehenes, fue el más rápido. En un abrir y cerrar de ojos, recorrió una gran distancia y apareció ante los ladrones.
Sin dudarlo un segundo y sin salir de su estado de alta velocidad, Flash se convirtió en un rayo, atacando a los ladrones con sus puños, con el objetivo de acabar con ellos lo más rápido posible. Sin embargo, mientras se precipitaba hacia el líder de los ladrones a gran velocidad, de repente notó algo extraño. Normalmente, todo a su alrededor parecería congelado en el tiempo a esa velocidad, pero ahora era diferente. Las pupilas del líder de los ladrones se movían lentamente, siguiendo directamente los veloces movimientos de Flash. ¿Cómo es posible? Incluso a Clark le cuesta seguir mi ritmo. Flash se sorprendió al ver que la mirada del líder de los ladrones lo seguía, algo que solo Superman podía hacer a toda velocidad. La idea de que un ladrón de bancos común pudiera igualar las habilidades de Superman era increíble. Pero no había tiempo para pensar. Flash continuó con su ataque, con el objetivo de noquear al líder antes de que pudiera reaccionar por completo. Maldita sea, esto no es bueno. Cuando llegó hasta el líder, Flash notó un destello de control en sus ojos. La comprensión de que esto podría ser una trampa. No. Intentó escapar a gran velocidad, pero ya era demasiado tarde. El líder de los ladrones, antes inmóvil, se movió repentinamente con una velocidad increíble, como un rayo. Extendió la mano derecha y agarró a Flash por el cuello, levantándolo del suelo y obligándolo a salir de su veloz estado. ¿Quiénes son ustedes? En ese momento, Flash finalmente se dio cuenta de que estos ladrones estaban lejos de ser comunes. Lo siento, Barry, lo entenderás pronto. Aunque había capturado a Flash, la mirada del líder no estaba llena de malicia sino más bien de un toque de arrepentimiento mientras hablaba en voz baja. Lo siento, pero no puedo confiar en ti. Flash notó que el líder parecía reconocerlo, lo que aumentó su asombro. Su mente corría, intentando averiguar quiénes podían ser esas personas. Aprovechando el momento, Flash hizo vibrar su cuello rápidamente, usando su habilidad de cambio de fase para escapar del agarre de hierro del líder, y aterrizó en el suelo. Estaba a punto de recuperar su velocidad y salir corriendo cuando, de repente, ¡zas! Sus piernas cedieron, como si una fuerza invisible lo atara, y se estrelló contra el suelo. ¿Qué es esto? ¿El lazo de la verdad? Imposible. Flash bajó la mirada hacia sus piernas, donde una cuerda dorada y brillante se había enrollado de alguna manera alrededor de ellas. No era otra cosa que el lazo de la verdad, el arma distintiva de la Mujer Maravilla. Y ahora, estaba en manos de uno de los ladrones. Lazo de la verdad. Barry, ¿de qué estás hablando? Aguanta, vamos a apoyarte. Entre los aviones que volaban afuera, Aquaman miró confundido a Wonder Woman, la dueña del lazo, quien parecía igualmente desconcertada por el arrebato de Flash. No, algo anda mal. Estos tipos sí tienen el lazo, para... Z. La comunicación de Flash se cortó repentinamente por una ráfaga de estática. ¿Qué planeas hacer? Flash, incrédulo, observó cómo los ladrones le quitaban hábilmente el dispositivo de comunicación y le colocaban un aparato especial en el tobillo. Al instante, su conexión con la fuerza de la velocidad se interrumpió y no pudo volver a su estado de alta velocidad. Todo sucedió tan rápido, como si estos ladrones lo hubieran practicado incontables veces. Tenían un plan bien pensado, incluyendo cómo lidiar con él después de tomar el control. Todo el atraco al banco parecía una trampa diseñada específicamente para atraerlo. Entonces sí planearon secuestrarlo. Lo siento, Barry, tenemos nuestras razones para hacer esto. Después de sujetar firmemente a Flash, uno de los ladrones, al igual que el líder antes que él, lo miró con ojos llenos de arrepentimiento, como si no tuvieran más opción que actuar de esa manera. ¿Quiénes son ustedes? Flash sintió una inexplicable familiaridad con estos individuos, pero no pudo creer en sus sospechas. Zumbido. Los demás no dijeron nada y continuaron con su tarea. Rápidamente recuperaron un dispositivo especial, lo activaron y un portal a un lugar desconocido se abrió lentamente ante ellos. Llévenlo rápidamente antes de que algo salga mal. Desde el inicio del incidente, solo habían pasado unos segundos. Flash había presenciado cómo se desarrollaba ante sus ojos todo un plan para secuestrarlo.
Estas personas estaban bien entrenadas, con un plan impecable y una ruta de escape clara. Pretendían transportarlo a través del portal a un lugar desconocido. En el momento siguiente, uno de los ladrones más musculosos recogió a Flash y se preparó para entrar en el portal ahora estable. Zumbido. De repente, el sonido de algo cortando el aire llegó desde lejos, mientras una figura sombría descendía del cielo, casi como si hubiera surgido de la oscuridad. Lo siento, pero no puedes llevártelo. Una voz distinta habló, llena de resolución. Gracias a Dios, Br. Batman, por favor sálvame. Varios shurikens con forma de murciélago volaron desde la distancia, aterrizando frente a los ladrones y bloqueando su avance. Simultáneamente, la figura aterrizó frente al portal, impidiéndoles escapar. Barry, no te preocupes, estamos aquí. Afuera del banco, una sombra bloqueaba la luz del sol que entraba por las ventanas. Era la aeronave pilotada por Aquaman y los demás, que habían llegado justo a tiempo. Zumbido. Al mismo tiempo, Superman, que había sido enviado a volar a kilómetros de distancia, regresó a gran velocidad y aterrizó junto a Batman con una feroz mirada carmesí dirigida al grupo. Me has hecho enfadar. No era de extrañar que Superman estuviera tan furioso. Estos individuos habían jugado bien sus cartas, disfrazándose inicialmente de ladrones comunes. Sus trajes de cuerpo entero parecían tener cierta capacidad para resistir la detección, lo que dificultaba que Superman se diera cuenta de que eran algo más que normales. No fue hasta que uno de ellos lo golpeó casualmente que finalmente reconoció que poseían un poder equivalente al de los miembros de la Liga de la Justicia. Sigue con el plan. Déjamelo a mí. Frente a los miembros de la Liga de la Justicia que se habían reunido para detenerlos, el líder de los ladrones dio un paso al frente, interponiéndose entre su grupo y sus oponentes. Su tono era firme al dirigirse a sus camaradas. Pero algunos de ellos parecían preocupados y dudaban en hablar. Aunque no regrese, debes seguir con el plan. Ignorando sus preocupaciones, el líder flotó lentamente en el aire. ¿Quién eres? En ese momento, incluso Superman, al contemplar la figura frente a él, sintió una conmoción. El poder familiar, las habilidades familiares, llenaron su mente de una sospecha increíble. Zumbido. Pero la figura no respondió. En cambio, sus ojos emitieron repentinamente la misma visión de calor carmesí que los de Superman, y la desató sobre ellos. Quítate del camino. Superman podía resistir el rayo de energía, pero Batman, de pie junto a él, podría ser cortado por la mitad. Sin dudarlo, Superman apartó a Batman y, al mismo tiempo, disparó su propia visión de calor para contrarrestar el rayo. Z. Los dos rayos chocaron en el aire, creando una violenta y crepitante explosión. Auge. En menos de un segundo, se produjo una explosión masiva, enviando una onda expansiva por el edificio como si hubiera explotado una bomba. Toda la estructura se estremeció, rompiendo innumerables ventanas, y la explosión creó un enorme agujero en el suelo. Zumbido. Antes de que nadie pudiera recuperarse de la explosión, las dos figuras ya se habían abalanzado una contra la otra con una velocidad y una potencia aterradoras. Se enfrascaron en un brutal combate cuerpo a cuerpo, donde cada golpe impactaba con una fuerza demoledora y resonaba con un estruendo atronador. Sus poderes parecían estar a la par mientras luchaban, y finalmente se estrellaron contra el terraplén y desaparecieron de la vista. Pero justo antes de partir, una de las figuras disparó un rayo de calor contra la aeronave que flotaba afuera, derribándola con éxito. Aunque el ataque no causó ningún daño real a los miembros de la Liga de la Justicia que estaban dentro, ciertamente retrasó su capacidad de brindar apoyo. Mientras tanto, dentro del banco, la zona seguía llena de polvo y escombros. Los ladrones que habían secuestrado a Flash parecían completamente ajenos al caos. Evitaron ágilmente los escombros de la batalla anterior y se dirigieron rápidamente hacia el portal. Enseguida llegaron al portal, y la figura que llevaba a Flash fue la primera en cruzarlo sin dudarlo.
Los demás los siguieron, dejando solo a uno atrás, que observaba ansiosamente a lo lejos, esperando el regreso del que había luchado contra Superman. «Apresúrate». Zumbido. Dos figuras enredadas cayeron del cielo y se estrellaron violentamente contra un parque. ¿Qué fue eso? El estruendoso impacto al impactar contra el suelo aterrorizó a los visitantes del parque cercano. ¡Bam, bam, bam! Una de las figuras golpeó implacablemente a la otra con poderosos puñetazos. «Déjame ver quién eres realmente». Después de varios golpes fuertes en la cara, la máscara especialmente diseñada finalmente se rompió, revelando un rostro que era demasiado familiar y horroroso para Superman. «¿Tú, cómo es posible?» «No, es imposible». «ZZZ». En el instante siguiente, mientras Superman permanecía atónito e incrédulo, un rayo de energía surgió repentinamente de los ojos de la figura que estaba debajo de él, lanzándolo a volar. Sin dudarlo, la figura dobló las rodillas y se elevó hacia el cielo como un misil. «Ese tipo, se parece mucho a mí». Superman aún se estaba recuperando del shock, pero su cuerpo instintivamente lo siguió en su persecución. De vuelta en el edificio del banco, la figura que esperaba junto al portal no había visto a la persona que esperaban. En su lugar, apareció Batman. Los dos se enzarzaron en una feroz batalla casi al instante. Lo que sorprendió a Batman fue el inmenso poder que mostraba la figura, lo que le dificultaba obtener la ventaja. «¿Quiénes son ustedes y por qué secuestraron a Flash?» Batman luchó con tranquila precisión, tratando de extraer información sobre sus motivos. «Lo siento, Bruce, pero tenemos nuestras razones para hacer esto». La figura parecía más fuerte que Batman, pero ya sea por culpa o por renuencia a hacerle daño, se contuvo, permitiendo que Batman se defendiera por sí solo en la pelea. «¿Sabes quién soy?» Batman quedó desconcertado. Aunque muchos conocían su identidad, no era algo común. Al darse cuenta de que había dicho demasiado, la figura se quedó en silencio y se concentró en proteger el portal. «Si has secuestrado a Barry, entonces no me queda otra opción que hacer esto». Batman saltó repentinamente hacia atrás, girándose para atacar el dispositivo que creaba el portal. Era evidente que había decidido que rescatar a Flash podría no ser viable, pero si lograba capturarlos, aún podrían descubrir las razones del secuestro de Barry. «No. No puedes hacer eso». Al ver a Batman cambiar de objetivo e intentar destruir el generador de portales, la figura finalmente desató su verdadero poder. Su brazo, previamente oculto bajo un traje especial, reveló un brillo plateado metálico. Era un brazo mecánico. En un instante, el brazo se transformó en un cañón de energía brillante. «Perdóname, Bruce». Aunque le dolía el corazón de arrepentimiento, no le quedó otra opción. No dudó más y disparó una ráfaga de energía contra Batman, quien intentaba destruir el dispositivo. Auge. La explosión de energía no golpeó a Batman directamente, sino que explotó a su lado y la poderosa onda expansiva lanzó el cuerpo de Batman por el aire. Zumbido. En ese momento, otra figura voló rápidamente desde la distancia, seguida de cerca por otra figura que se movía rápidamente. Ir. La primera figura llegó al portal, agarró al que tenía el brazo mecánico y lo jaló hacia adentro. El portal comenzó a encogerse, como si estuviera a punto de cerrarse. Maldita sea. Superman, que estaba pisándoles los talones, se vio obligado a detenerse frente al portal, que ahora era demasiado pequeño. Zumbido. De repente, el sonido de algo cortando el aire llegó desde atrás de Superman. Un Batarang pasó volando junto a él, atravesando el portal, justo antes de que éste se cerrara. «Bruce, tú». Superman se giró, confundido, al ver a Bruce tendido en el suelo, después de haber puesto toda su fuerza en lanzar el Batarang. El Batarang tiene un dispositivo de seguimiento espacial único. Batman se levantó lentamente, explicando mientras caminaba hacia el generador de portal ahora dañado. «Bruce, Clark, ¿dónde está Barry?» El resto de la Liga de la Justicia finalmente llegó, aunque un poco tarde.
¿De verdad vamos a dejarlos escapar? Aquaman estrelló su tridente contra el suelo en señal de frustración. No, todavía tenemos la oportunidad de salvar a Barry. Mientras Superman se quedaba sin palabras, Batman, que estaba examinando el generador de portales, miró hacia arriba con una expresión seria y habló. Poco después, dentro de la estación espacial Watchtower, los miembros de la Liga de la Justicia estaban sentados alrededor de una mesa de conferencias especial y la atmósfera estaba cargada de silencio. No se podía negar que, si bien habían rescatado con éxito a docenas de rehenes, la misión difícilmente podía considerarse un éxito. Su compañero de equipo, The Flash, había sido secuestrado por el misterioso grupo y ahora estaba desaparecido. Está bien, todos, no nos culpemos demasiado, comenzó Batman, rompiendo el silencio. Si bien es cierto que fuimos algo descuidados durante esta misión, debemos reconocer que el enemigo estaba extremadamente bien preparado, con una operación meticulosamente planificada. Claramente nos conocen muy bien. Conocen nuestras verdaderas identidades y conocen cada una de nuestras habilidades. Y he notado algo y el tono de Batman era serio, intentando motivar al equipo, pero había algo que parecía dudar en revelar. Bruce, ¿qué notaste? Preguntó Aquaman, con su habitual descaro atenuado por la culpa por el secuestro de Flash. Si hubieran llegado un poco antes, quizás las cosas habrían sido diferentes. Noté algo extraño en la persona que peleó conmigo. Bruce miró a Cyborg, que estaba trabajando en descifrar el dispositivo que había creado el portal, como si no estuviera seguro de cómo continuar. El que peleé también podía ser kryptoniano. Antes de que Batman pudiera continuar explicando, Clark, quien había estado perdido en sus pensamientos y en silencio, de repente habló y dio una revelación impactante. ¿Qué? ¿Un kryptoniano? ¿Cómo es posible? No eres el único que queda en la Tierra. Todo el equipo se volvió hacia Clark con incredulidad, incluso Cyborg, que estaba ocupado con el dispositivo del portal, no pudo evitar mirarlo. Sí, soy el último kryptoniano, pero esa persona tenía los mismos poderes que yo, e incluso el mismo rostro. Dijo Clark con un tono de incredulidad. Una vez le quitó la vida al último kryptoniano con sus propias manos, un recuerdo que aún lo atormentaba. Pero hoy, ver a alguien idéntico a él y con los mismos poderes kryptonianos, lo había conmocionado profundamente. Clark tiene razón. Sus habilidades e identidades son muy sospechosas, añadió Batman. Y no solo eso, también había algo familiar en los demás. El que me detuvo al final tenía un brazo mecánico, igual que Cyborg. Bruce finalmente reveló su descubrimiento, sorprendiendo aún más al grupo. Esto, ¿cómo es posible? Estás diciendo que esa gente somos nosotros. Aquaman, que no había luchado directamente contra ninguno de los enemigos, encontró la idea demasiado absurda como para aceptarla. No lo descarten tan rápido. ¿Recuerdan lo que dijo Barry cuando empezó todo esto? Hizo un comentario extraño, les recordó la Mujer Maravilla, colocando su lazo de la verdad sobre la mesa como una silenciosa señal de sus pensamientos. Su lazo había estado con ella todo el tiempo, así que ¿cómo pudo Barry haberlo visto? Podría ser y... La idea de un escenario imposible dejó a todos en un silencio atónito. Lo tengo. He descifrado el destino del portal, pero ¿cómo es posible? La repentina exclamación de Cyborg rompió el silencio. ¿A dónde te llevó? Preguntó Clark, levantándose de su asiento con expresión seria mientras se dirigía a Cyborg, quien parecía completamente conmocionado por lo que había encontrado. Esto no puede ser real, las coordenadas. El rostro de Cyborg estaba lleno de incredulidad, claramente no preparado para lo que había descubierto. Las coordenadas son casi idénticas a nuestra ubicación actual, pero, impaciente, Batman se levantó y se unió a Cyborg. Al ver los datos decodificados, su rostro reflejó la sorpresa de Cyborg. Las coordenadas mostraban que los enemigos estaban en un lugar muy cercano a ellos, posiblemente incluso dentro de la propia atalaya. Sin embargo, las coordenadas también indicaban que los enemigos no estaban en su universo. Mientras tanto, en un universo cercano.
En una estación espacial similar de la atalaya, a medida que el portal cobraba vida, emergieron figuras gradualmente. Entre ellas estaba Flash, quien había sido secuestrado y llevado a este lugar. ¿Esto es, la atalaya? ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Flash, con incredulidad en el rostro mientras observaba el entorno, tan familiar, y una sensación de temor lo invadía. Barry, bienvenido a otro universo, respondió una de las figuras. Mientras los demás se quitaban lentamente los disfraces, rostros familiares aparecieron ante los ojos de Flash. Diana, Arthur, ¿cómo pueden ser ustedes? No, esperen, esto no está bien. ¿De verdad es otro universo?, balbuceó Flash, perdido por un momento al mirar los rostros familiares. Sí, este es realmente otro universo. Uno al borde de ser consumido por la oscuridad, al borde de la muerte y cayendo en la desesperación más completa. Unos segundos después, dos figuras más cruzaron el portal. Una de ellas, ya sin máscara, reveló un rostro que Flash conocía a la perfección. Superman, Clark Kent. No, ¿qué está pasando aquí? La mente de Flash estaba confusa, completamente incapaz de comprender la situación. Lo sentimos, Barry. Teníamos una razón para hacer esto. Nuestro universo se enfrenta a una grave amenaza de ser consumido por la oscuridad, explicó Clark mientras la pared plateada detrás de Flash comenzaba a abrirse lentamente. A través del escudo transparente, podían ver claramente la Tierra. Pero a diferencia del vibrante planeta azul que Flash había visto innumerables veces, los cielos de esta Tierra estaban envueltos en una oscuridad visible y siniestra. Una enorme esfera negra flotaba sobre la Tierra, con innumerables zarcillos negros, como los brazos de un pulpo, que descendían del cielo hacia el planeta. Estos zarcillos cubrían casi una quinta parte de la superficie terrestre. Los hilos negros, semejantes a tentáculos, parecían absorber continuamente la fuerza vital y la energía del planeta. En lo alto de la oscura concentración de energía, la esfera parecía un gigantesco ojo negro, que emitía un aura insoportablemente fría, observando a cada persona de la Tierra con una presencia indescriptible. ¿Qué ha pasado aquí? Flash estaba atónito, con los ojos abiertos como platos mientras contemplaba la escena, luchando por creer lo que veía. Nuestra Tierra está sufriendo una catástrofe inimaginable. Y, al mismo tiempo, ha perdido la protección de Flash, dijo Superman, acercándose a Barry. Con la mirada fija en el enorme ojo morado, continuó. Barry, esta es la verdadera razón por la que tuvimos que traerte aquí. Por mis conversaciones e investigaciones previas con Barry, sabemos que más allá de nuestro universo, existen innumerables multiversos relativamente independientes. En una torre de vigilancia de otro universo, Cyborg explicó lentamente el concepto de la teoría del multiverso a todos. Entre nuestros diversos multiversos, generalmente no hay influencia mutua, e incluso es bastante raro que se crucen. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias específicas, los multiversos pueden producir vías de conexión y cruce mutuos. Por ejemplo, la fuerza de la velocidad que posee Barry es en sí misma una clave importante para abrir conexiones entre multiversos. Con la formación de la Liga de la Justicia y el respaldo financiero de Batman, varias instalaciones de investigación se han vuelto bastante avanzadas. Cyborg también había investigado el multiverso, y como la fuerza de la velocidad permitía a Flash viajar a través del tiempo y el espacio, no eran desconocidos con la existencia del multiverso. Maldita sea, Barry ha sido secuestrado y llevado a otro universo. La noticia de que Flash había sido secuestrado a otro multiverso fue difícil de creer para todos. Creo que primero debemos entender por qué invadieron nuestro universo y secuestraron específicamente a Flash. La Mujer Maravilla planteó una pregunta importante. La mayoría de los criminales tienen algún motivo, y para quienes provienen de otro universo, el motivo del secuestro de Flash no estaba claro. Esto es exactamente lo que me he estado preguntando. ¿Por qué específicamente Barry? Y he notado que su visita parece haber sido meticulosamente planeada, claramente dirigida a Barry, creando un robo a un banco solo para atraerlo. Batman coincidió con las preocupaciones de la Mujer Maravilla.
reflexionó sobre la pregunta con detenimiento, pues su motivo podría ser clave para comprender la situación. De hecho, Barry me dijo una vez que en la mayoría de los universos hay velocistas como Flash, que manejan la fuerza de la velocidad y protegen sus respectivos universos. Porque ante una crisis que podría destruir un universo entero, solo Flash tiene el poder de revertir el tiempo y salvarlo. Cyborg reveló lo que sabía. Podría ser que su universo esté enfrentando una crisis especial y necesite que Flash revierta el tiempo y salve su universo. En ese momento, todos recordaron el reciente evento donde su propio Flash viajó desde el futuro para reunirlos a todos y derrotar al Antimonitor con anticipación. Fue gracias a Flash que su universo no estaba condenado a un apocalipsis infernal. Pero si ese es el caso, ¿dónde está Flash que protege su universo? Aquaman habló lentamente, expresando su pregunta interna. Quizás el Flash de su universo haya desaparecido por alguna razón especial y en una situación desesperada, no tuvieron más remedio que secuestrar a nuestro Flash para salvar su propio universo. Cyborg especuló, sin darse cuenta de que su suposición estaba bastante cerca de la verdad. Desafortunadamente todo esto es solo especulación de nuestra parte. Y el problema más urgente que enfrentamos ahora mismo es que Barry ha sido secuestrado en su universo, y no sabemos qué experiencias aterradoras está viviendo solo. Y estamos perdiendo el tiempo en estos asuntos triviales en lugar de ir a ayudar a Barry. Por primera vez, Superman sintió tanta impotencia. Apretó los puños y los estrelló contra la mesa de conferencias, impidiendo al instante que los demás siguieran discutiendo el asunto. Exactamente. Sea cual sea el motivo, debemos hacer todo lo posible para rescatar a Barry. Batman también habló con seriedad. Incluso sin considerar que Flash los había salvado a todos, no podían ignorar el secuestro de Barry simplemente porque era su compañero de armas. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora para rescatar a Barry de sus garras? Aquaman se levantó lentamente y preguntó al grupo. Él también estaba ansioso por salvar a Barry lo antes posible. Quizás no nos hayamos quedado sin opciones. Aunque mi investigación sobre el multiverso aún es superficial y no puedo usar la tecnología para crear un conducto espacial entre multiversos, Cyborg también se puso de pie, revelando un indicio de una expresión misteriosa. Sin embargo, cuando analicé recientemente el dispositivo que dejaron, el que abre el portal, descubrí que no estaba dañado y aún podía usarse. Solo le falta un tipo especial de energía para activarlo. La mirada de Cyborg cayó sobre el dispositivo capaz de abrir el portal. Al estudiar el dispositivo más de cerca, sintió una sensación muy familiar, como si ese dispositivo especial hubiera sido creado por él. Solo que fue creado por su yo futuro. Víctor, ¿crees que puedas restaurarlo y abrir con éxito el portal espacio-tiempo? La mirada de Clark se dirigió inmediatamente a Cyborg, con un matiz de expectativa en su pregunta. Desafortunadamente, actualmente no puedo localizar el tipo específico de energía necesario para activar este dispositivo. Si Barry estuviera aquí, su fuerza de velocidad sería la mejor fuente de energía para activarlo. Sin embargo, el rostro de Víctor mostró un rastro de arrepentimiento. El creador de este dispositivo claramente poseía una tecnología superior a la suya y poseía una fuente de energía especial que reemplazaba la fuerza de la velocidad para operarlo. Maldita sea, estamos de nuevo en un punto muerto. Aquaman, con el rostro lleno de ira y frustración, golpeó el puño sobre la mesa. Afortunadamente, la mesa de conferencias estaba hecha de un metal especial que Batman había creado, o habría sido destrozada por la tremenda fuerza de Superman y Aquaman. Necesitamos la energía de la fuerza de velocidad. Sin embargo, a diferencia de las expresiones de decepción de los demás, Batman parecía estar sumido en sus pensamientos. De hecho, todavía hay alguien en nuestro universo que controla la fuerza de la velocidad. Batman habló de repente, provocando que el grupo previamente decepcionado mirara hacia arriba con renovada esperanza. Mientras tanto, en otro universo, Flash y el Superman que lo había secuestrado se quedaron mirando el enorme ojo negro que flotaba sobre la Tierra desde fuera de la estación espacial, en silencio durante un largo rato. ¿Qué es exactamente esa cosa?
Después de un rato, Flash finalmente habló, expresando la pregunta que más lo había estado preocupando. En realidad, tampoco entendemos del todo qué es. Es visible a simple vista, pero no es un material que podamos tocar. Los humanos intentaron una vez atacarlo con bombas nucleares, pero no tuvo ningún efecto. Las bombas nucleares atravesaron su superficie y explotaron en su interior, pero las enormes ondas de choque no le afectaron en absoluto, como si estuvieran en dimensiones completamente diferentes. En ese momento, Superman, de pie junto a Barry, respondió lentamente la pregunta de Flash. Solo los humanos han intentado resistirse. ¿No es así? Por supuesto que hemos actuado. Incluso yo mismo volé hacia esa oscuridad. Superman pareció comprender lo que Flash insinuaba. Como guardianes de la Tierra, no podían quedarse de brazos cruzados mientras el enorme ojo morado perturbaba la armonía del planeta. Sin embargo, Superman pareció evocar un recuerdo profundamente perturbador. Su mirada decidida reveló involuntariamente un atisbo de miedo. Pero el resultado fue que casi me perdí por completo, hechizado por ese ojo misterioso, que desató por completo la oscuridad dentro de mí, convirtiéndome en una marioneta controlada por esa oscuridad. La aterradora experiencia casi hizo que Superman se perdiera y se convirtiera en un títere de la fuerza oscura. ¿Cómo pudo ser esto? Eres Superman. ¿Cómo pudiste ahí? Flash estaba incrédulo. En su opinión, Superman era el ser más sagrado y no debería tener un lado oscuro tan aterrador. Pero entonces pareció recordar algo y se detuvo de repente. Había presenciado personalmente la aterradora transformación de Superman en su universo. De hecho, solo soy Superman, no un dios. Mi corazón está tan lleno de emociones complejas como el de cualquier humano. Clark negó con la cabeza. Nunca se consideró superior a los humanos. Tenía diversas emociones y deseos, como todos los demás. Sin embargo, fue capaz de reprimir sus deseos internos y su ira, mostrando solo bondad y protección hacia la humanidad. Con el tiempo, la humanidad incluso lo reverenciaba como una figura divina. Barry, hemos estudiado esta aura oscura especial. No parece contener ninguna sustancia ni energía que conozcamos. Pero puede desatar la oscuridad más profunda y oculta en el ser humano. Cualquiera que entre en contacto con esta aura oscura le resulta imposible escapar de su control, convirtiéndose en una marioneta frenética controlada por la oscuridad que despierta en su interior. Cyborg comenzó a explicar. Algunos lo llaman la fuente de todo mal en el mundo, otros lo llaman la antítesis de la luz, la oscuridad suprema. Algunos científicos creen que se trata simplemente de una energía especial que la humanidad aún no ha explorado, como la materia oscura y la energía oscura, y hay incluso algunos seguidores religiosos que lo veneran como a un dios, guiando a toda la humanidad hacia la evolución y la vida eterna. Los seguidores celebran su llegada, ofreciéndose con entusiasmo a su dios, dando la bienvenida a la llegada de la gran oscuridad. Cyborg habló lentamente sobre el caos extremo causado por la aparición del ojo morado, su rostro mostraba signos de entumecimiento. Y este ojo morado se ha fortalecido con incontables sacrificios. En menos de un mes, se ha expandido desde un diámetro de apenas unos kilómetros a casi 10.000 kilómetros, cubriendo casi una quinta parte del diámetro de la Tierra. La Tierra incluso ha dejado de girar gradualmente bajo su sombra. El lado que cubre permanece en completa oscuridad para siempre. En ese momento, con solo escuchar su relato, Flash pudo sentir su desesperación. Una existencia tan aterradora no podía ser derrotada ni expulsada por una sola persona. Entonces, ¿qué necesitas exactamente que haga al traerme aquí? En ese momento, Flash pareció comprender por qué habían venido a su universo y lo habían secuestrado. Ante una crisis de nivel cósmico, tomar cualquier decisión que tuviera posibilidades de salvar al mundo no era sorprendente. Tal como anteriormente había revertido por la fuerza la línea de tiempo cósmica para salvar a la Tierra del gobierno de Darkseid. Tenemos un plan, una apuesta arriesgada, pero no sabemos si tendrá éxito. La mirada de Superman pasó del inquietante ojo oscuro a Flash, que lo observaba fijamente. Luego habló con seriedad. Y este plan requiere tu ayuda.
Poco después, llevaron a Flash a un laboratorio especial dentro de la estación espacial. En el centro del laboratorio había un peculiar dispositivo. En general, parecía una enorme cinta de correr ampliada varias veces. ¿Qué es esto? Flash dio vueltas alrededor de la enorme cinta de correr, y finalmente se dio cuenta de que en realidad parecía ser simplemente una cinta de correr gigante. Por supuesto, dado el conocimiento limitado de Flash sobre tecnología, era Cyborg quien era el experto en todos los asuntos tecnológicos dentro de la Liga de la Justicia. Como puedes ver, es una cinta de correr. Cyborg comenzó a explicar, confirmando que el dispositivo era efectivamente una cinta de correr. Sin embargo, no es una simple cinta de correr. Es una cinta de correr cósmica diseñada específicamente para corredores. Cyborg añadido. Una cinta de correr cósmica, diseñada específicamente para corredores. En ese momento, Flash pareció comprender por qué necesitaban su ayuda. Exactamente. La cinta de correr cósmica ayuda a los velocistas a conectar con la fuerza de la velocidad, concentrando su vasta energía en su interior y permitiéndole liberar un poder sin igual. En ciertas situaciones, este poder puede incluso destruir un universo entero. Cyborg le explicó a Flash el propósito de la cinta de correr cósmica. La fuerza de la velocidad en sí es una de las fuerzas fundamentales que conforman la existencia del universo. Si se utiliza adecuadamente, no solo puede revertir el flujo del tiempo y la realidad, sino también generar suficiente energía para destruir todo el universo. Nuestro plan es que el velocista corra a toda velocidad por la cinta cósmica, acumulando una cantidad masiva de fuerza de velocidad. Luego, usando la amplificación de esta torre de vigilancia, la concentrará en un cañón de fuerza de velocidad, que atacará a ese extraño ojo oscuro. El cañón de fuerza de velocidad tiene la capacidad de ignorar el tiempo y el espacio, destruyendo todo en su núcleo. Quizás solo el cañón de la fuerza de velocidad pueda alcanzar esa energía oscura que existe en una dimensión diferente y destruirla por completo. Este era su plan especial para eliminar la extraña energía oscura. Tenían la intención de usar la cinta de correr para recolectar energía de la fuerza de velocidad para cargar el cañón de la fuerza de velocidad. Luego, el cañón se utilizaría para destruir la energía oscura, devolviendo la Tierra a su estado normal. Por supuesto, esto fue solo un esquema general del plan, con muchos más aspectos detallados por abordar. Por ejemplo, después de eliminar con éxito la amenaza de la energía oscura, cómo restaurar la rotación de la Tierra, abordar los continentes y océanos potencialmente contaminados y lidiar con aquellos humanos que se han dedicado voluntaria o involuntariamente a la energía oscura. Si no pudieran recuperarse junto con la desaparición de la fuente oscura, tal vez tendrían que recurrir a medidas duras para eliminar la amenaza por completo. Y esa sería una decisión dolorosa y difícil para ellos. En cuanto a restaurar la rotación de la Tierra, esa sería naturalmente la tarea de Superman. Se arriesgaría a entrar en el núcleo del Sol para absorber suficiente energía. Entonces desataría su mayor poder para lograr que la Tierra detenida volviera a girar lentamente. Estás realmente loco. En ese momento, incluso Flash, después de escuchar todo su plan, no pudo evitar quedar fuertemente sorprendido por su audaz plan. Lo sentimos, pero no tenemos otras opciones. No es que Superman y los demás quisieran idear un plan tan loco. La energía oscura era demasiado extraña. Fue tan extraño que, a pesar de intentar innumerables métodos y planes, no pudieron disiparlo ni afectarlo de ninguna manera, incapaces de inducir ni siquiera un poco de caos. Después de agotar todos los métodos posibles sin lograr ningún progreso, Superman, haciendo caso omiso de los consejos de los demás, insistió en entrar directamente en la energía oscura. Finalmente, bajo la influencia del aura oscura, la oscuridad dentro de él estalló. El sacrificio de Flash, por el cual Superman sintió un inmenso arrepentimiento y pesadillas, se convirtió en una carga inquebrantable en su corazón. Culpó a Batman de todo, creyendo que las acciones de Batman llevaron al sacrificio de Flash. Casi se convirtió en una marioneta de la extraña energía.
solo tras el sacrificio de Batman, Superman finalmente despertó de la oscura influencia. En ese momento, a pesar del profundo arrepentimiento de Superman, era demasiado tarde para cambiar algo. No me extraña que no haya visto a Batman de tu universo. En ese momento, Flash finalmente entendió por qué no había Flash ni Batman en la Liga de la Justicia de este universo. Resultó que se habían sacrificado por este universo. Flash se dio cuenta de que cuando formaron la Liga de la Justicia y se comprometieron a proteger el universo, ya estaba destinado a que no escatimarían esfuerzos para salvaguardar la seguridad del universo. Incluso si esto significaba enfrentar sacrificios desafortunados, no se arrepentían. Pero él estaba igualmente triste y dolido por su sacrificio. También comprendió la difícil situación de los que quedaron. Aparte de ver cómo la Tierra era tragada por la extraña energía oscura, solo tenían una opción: hacer una apuesta final y diseñar un plan para salvar su mundo a cualquier coste. Está bien, ahora entiendo tu situación y todo el plan. La mirada de Flash permaneció fija en la enorme cinta de correr cósmica, como si estuviera sumido en sus pensamientos. Barry, para ejecutar nuestro plan, no tuvimos más opción que traerte de otro universo. Pero esto no significa que le obligaremos a ayudarnos con este plan incierto. Solo queremos una oportunidad. Una oportunidad para completar el plan y salvar este lugar. De hecho, no podemos negar que este enfoque puede parecer algo egoísta y que hay un elemento de coerción moral. Y no tienes que preocuparte por esto. Simplemente sigue tu propio corazón y decide si nos ayudas o no con el plan. Si te niegas, puedes regresar a tu universo y olvidar todo lo sucedido. No te impediremos que te vayas. Superman, mirando al pensativo Flash, habló con decidida sinceridad. Luego le ordenó directamente a Cyborg que abriera un portal al universo original de Flash. Los demás no detuvieron esto, ya que era una decisión que habían tomado antes de entrar al otro universo. Podrían abandonar sus principios morales y ser egoístas por el bien de su propio universo. Pero no podían obligar a nadie a tomar una decisión que no quería tomar. Además, el éxito del plan era incierto. Si fallara, la situación podría empeorar aún más y todos podrían sacrificarse debido al plan fallido. Así que decidieron dejar la elección enteramente en manos de Flash. Si su universo tuviera la suerte suficiente, Flash se quedaría y los ayudaría a completar el plan. Y si tuvieran mala suerte, no habría necesidad de continuar más. Sin duda, este fue el momento crucial que decidió el destino de todos los presentes. Todos los ojos estaban puestos en Flash, esperando su decisión final. Aunque sus rostros no tenían expresión alguna, pues no querían añadir presión a Flash, sus emociones internas estaban en marcado contraste, llenas de tensión. Después de todo, la decisión de Flash determinaría su destino y el destino de toda la Tierra. Los segundos pasaban. Flash permaneció sumido en sus pensamientos, sin tomar una decisión rápida. Para todos los demás, cada segundo que pasaba parecía una eternidad. La escena estaba en silencio, con un silencio sepulcral. Nadie habló para interrumpir la contemplación y decisión de Flash. Solo el portal, brillando con luz azul, emitía un leve zumbido, como recordándole a Flash que podía regresar a su universo en cualquier momento. Lo siento, pero rechazo tu plan. De repente, una voz rompió el silencio. Mientras Flash hablaba, a pesar de sus esfuerzos por disimularlo, los demás no pudieron disimular su decepción. Lo siento, Barry. Te hemos causado problemas innecesarios. ¿Puedes regresar a tu universo ahora? Superman, con semblante sereno, no pareció inmutarse ante la negativa de Flash. Señaló el portal y se disculpó. Puede que lo hayas malinterpretado. Solo estoy rechazando el plan que ideaste. Sin embargo, Flash no entró inmediatamente en el portal. En cambio, se giró para encarar a los demás y habló lentamente. De hecho, creo que tengo un plan mejor que el tuyo. ¿Qué? Al principio, todos esperaban encontrarse con un lamentable rechazo. Inesperadamente, parecía que el resultado estaba a punto de dar un giro en ese momento.
Su plan es demasiado arriesgado y las consecuencias del fracaso son demasiado graves. Flash miró la enorme cinta de correr cósmica que tenía delante, con expresión seria. El plan de la cinta de correr cósmica era esencialmente una apuesta con el mundo entero en juego, apostando a si este plan de todo o nada podría tener éxito. Si realmente fuera el último momento antes de la destrucción del universo, Flash podría haber elegido ese plan. Estaba claro que ahora tenía una mejor opción. Si el tiempo se puede revertir, creo que podemos reescribirlo todo. Como anfitrión de la fuerza de la velocidad, Barry conocía bien el coste de revertir el tiempo con la fuerza de la velocidad. El mundo, una vez invertido, sufriría cambios impredecibles. Y encima de ese mundo, solo él recordaría lo que sucedió a lo largo de la línea de tiempo original. La línea de tiempo es como un lago en calma. Si se crea una onda, inevitablemente provoca una serie de efectos. Además de reescribir ciertos eventos y provocar cambios impredecibles, es posible que incluso enfrentes nuevas crisis después de resolver una. Sin embargo, incluso con tantas incertidumbres involucradas en la modificación del cronograma, todavía era mucho mejor que su plan actual de todo o nada. Además, Flash había revertido previamente el tiempo para salvar su propio universo. En general, tenía cierta experiencia. Ahora, en la mente de Flash, había un equilibrio. Sentía que el costo de revertir el tiempo podría ser mucho mejor que este plan desesperado. ¿Es posible realmente revertir y reparar el tiempo utilizando el poder del tiempo? Al escuchar la idea de Flash, todos cayeron en profundos pensamientos. Nunca habían experimentado personalmente el plan de revertir el tiempo y les resultaba difícil comprender las dificultades implicadas. El tiempo es una de las dimensiones fundamentales de las reglas del universo, y quizá no sea tan fácil alterarlo. Revertir el tiempo, usar la fuerza de la velocidad y correr a velocidades superiores a la de la luz para remodelar el mundo. Cyborg explicó lentamente la teoría de usar la fuerza de la velocidad para revertir el tiempo. Así es. Cuando llevo la fuerza de la velocidad al límite, superando la velocidad de la luz, se creará un campo de energía único. Esto me permitirá viajar libremente por el pasado y el futuro del universo. Flash miró a Cyborg con cierta sorpresa, preguntándose cómo conocía la teoría de modificar el tiempo con la fuerza de la velocidad. Esto es lo que me dijo Barry de nuestro universo. Sin embargo, Barry también mencionó que la línea de tiempo es sagrada e inviolable. Si juegas con el tiempo imprudentemente, el tiempo acabará jugándote una mala pasada. Estaba claro que Cyborg no estaba del todo a favor del plan de Flash de modificar el tiempo. Quizás intuya que modificar el tiempo conllevaría un coste especial. Así es. Invertir el tiempo provocará cambios impredecibles en el universo. Pero al menos tendríamos una oportunidad más, una opción más. Aunque el plan para revertir el tiempo falle, puedo regresar aquí para ayudarte a completar el plan que involucra la cinta de correr cósmica y el cañón de fuerza de velocidad. Flash percibió las miradas escépticas de los demás, pero no se retractó. Continuó desarrollando su idea. De hecho, para Flash, revertir el tiempo era como bailar en una cuerda floja. Un paso en falso podía tener consecuencias imprevistas. Pero mientras fuera lo suficientemente cauteloso, incluso si revertir el tiempo no resolviera completamente la crisis, aún tendría la oportunidad de regresar a intentar el plan desesperado una vez más. Y tendrían una opción adicional. En ese momento, la sala quedó en silencio mientras todos consideraban los pros y contras de revertir el tiempo. Barry, ¿de verdad tienes confianza? Finalmente, la voz magnética de Superman rompió el silencio. Su comportamiento sugería que tenía una confianza considerable en Flash, a pesar de que lo habían traído a la fuerza de otro universo. Sinceramente, no tengo mucha confianza en el éxito. Ante las miradas esperanzadoras de Superman y los demás, Flash no les ofreció muchas esperanzas. Su experiencia con el éxito de revertir el tiempo se limitó a aquella ocasión anterior. Y el tiempo transcurrido desde entonces había sido corto. ¿Quién podía decir si la inversión temporal anterior, aunque había salvado temporalmente su universo, había traído nuevas crisis al universo?
En ese caso, Barry, creo en ti. La expresión seria de Superman se relajó gradualmente mientras asentía firmemente hacia Flash. Clark y Cyborg a su lado parecía querer decir algo, pero fue detenido por la mirada de Superman. Al final, Cyborg no habló. Porque Cyborg entendió la mirada de Superman. En este asunto, no tenían elección. El hecho de que Flash estuviera dispuesto a quedarse y a ayudarlos a resolver la crisis ya era una bendición significativa. ¿Por qué deberían pedir más? Poco después se instaló una nueva cinta de correr en el laboratorio. No era tan gigantesco como la cinta de correr cósmica y carecía de su habilidad especial para aprovechar la energía de la fuerza de velocidad. Esta nueva cinta de correr solo era capaz de permitir que Flash alcanzara una velocidad suficiente. Rápidamente, Flash había preparado todo lo necesario para revertir el tiempo. Comió muchos alimentos ricos en calorías para satisfacer los requerimientos energéticos para correr a alta velocidad. También revisó su traje para asegurarse de que no surgieran problemas inusuales durante el proceso. Incluso realizó ejercicios de calentamiento para asegurarse de estar en las mejores condiciones posibles. Al principio, había meditado y se había comunicado con la fuerza de la velocidad para asegurarse de que no obstruyera la inversión del tiempo. Cuando todo estuvo listo, Barry se puso su traje de Flash especialmente diseñado. Caminó lentamente hacia la cinta de correr personalizada de Cyborg, como un héroe moviéndose contra la multitud. Barry, no importa cuál sea el resultado, protégete. Aunque Cyborg no estaba seguro de los peligros que implicaba revertir el tiempo, aún así advirtió a Barry. Así es, Barry. Si ves que algo no funciona, siempre puedes abandonar nuestro universo y regresar al tuyo. Antes de comenzar, Superman también le habló a Flash con una expresión seria. Cyborg ya le había dado a Barry las coordenadas de su universo original, asegurándose de que pudiera abrir un portal para regresar a su universo seguro en cualquier momento. No te preocupes. Aunque no puedo garantizar el éxito, haré todo lo posible. En ese momento, Flash claramente había dejado de lado la cuestión de ser traído por la fuerza a este universo. Eligió encarnar la valentía y la intrepidez que se esperan de un guardián del universo. Aunque el universo que estaba salvando no era el suyo. Para un héroe, no es importante a quién salva. Lo que importa es cómo elige actuar y qué hace. Los ojos de Flash estaban llenos de determinación mientras asentía lentamente hacia los rostros expectantes de quienes lo rodeaban. Luego se puso la capucha de su traje, y un brillante rayo dorado fluyó por todo su cuerpo. Z. Mientras el relámpago crepitaba, el flujo del tiempo en todo el universo pareció ralentizarse en un instante. Barry, espero que tengas éxito. Bajo la atenta mirada de todos, Flash comenzó a mover sus pies rápidamente y sus piernas se convirtieron en esquivas imágenes residuales. La cinta de correr debajo de él también empezó a funcionar a alta velocidad. La deslumbrante energía de la fuerza de velocidad se reunió alrededor de Flash, formando una luz y una sombra radiantes, como una estrella brillante atravesando el cosmos. Su velocidad ha llegado al límite. En apenas unos segundos, Cyborg, monitoreando todo, notó que la velocidad de Barry se acercaba a la velocidad de la luz. Entonces, de repente, el mundo entero quedó en silencio. La figura en la cinta desapareció de la vista de todos. El tiempo se transformará, el futuro se reescribirá. Una vez más, Flash se movió a través de la línea de tiempo a velocidades superiores a la de la luz. Para Flash, este viaje a través de la línea de tiempo fue mucho más fluido que su intento anterior. Después de todo, su último intento había implicado una tensión casi inimaginable en la energía de la fuerza de velocidad, obligándolo a entrar en la línea de tiempo en condiciones extremas. Esta vez estaba totalmente preparado y en óptimas condiciones. Rápidamente reunió suficiente energía de la fuerza de velocidad y rompió la velocidad de la luz. A medida que su velocidad superó la velocidad de la luz, todo a su alrededor se transformó en luz y sombra controlables. Con cada paso que daba hacia atrás, el tiempo a su alrededor comenzaba a fluir en sentido inverso.
En ese momento, Flash pareció iniciar una rápida revisión de la historia del universo. Vio los planes formulados por Superman y los demás para la cinta de correr cósmica y el camión de la fuerza de velocidad. Vio su decisión de ir a otro universo y secuestrarlo. También vio el momento reciente en que Superman, indefenso ante los extraños ojos oscuros, se lanzó imprudentemente contra ellos y casi sucumbió a su control, luchando contra toda la Liga de la Justicia. Incluso fue testigo del dolor y el arrepentimiento sin fin que experimentó Superman después de que su antiguo aliado, Batman, fuera asesinado por un Superman perdido, lo que llevó a Superman a perder el control. No, tengo que reescribir todo esto y compensar estos arrepentimientos. Incluso una breve revisión del pasado del universo le causó a Flash un dolor desgarrador. En ese momento, la determinación de Flash de salvar este mundo fue aún más fuerte. Sus pasos se aceleraron y el progreso del universo se aceleró en sentido inverso. Hasta que ese ojo oscuro, que observaba toda la Tierra, empezó a encogerse a medida que el tiempo fluía hacia atrás. En un momento dado, desapareció repentinamente de la Tierra. No, esta extraña energía oscura no desapareció en ese momento. No era lo suficientemente densa en ese entonces como para manifestarse en la realidad. Aunque el ojo de la energía oscura desapareció de la luz y la sombra de la realidad a medida que el tiempo se invertía, Flash, dentro de la fuerza de la velocidad, aún podía percibir todo claramente. El poder oscuro en realidad había existido durante mucho tiempo, pero antes no era lo suficientemente denso como para aparecer en el mundo real. Algo estaba alimentando el rápido crecimiento de esta energía oscura, provocando que en algún momento se manifestara plenamente en el mundo real y tuviera un enorme impacto en la Tierra. Parece que necesito encontrar el momento exacto en el que la energía oscura invadió este universo y evitar que suceda. Flash se dio cuenta de que tendría que avanzar continuamente a través de la línea de tiempo hasta encontrar el momento inicial de la llegada de la energía oscura. Con eso en mente, mantuvo la vista puesta en la energía oscura que se desvanecía en el vacío mientras movía continuamente la línea de tiempo hacia atrás. Su objetivo era encontrar el momento en el que la energía oscura invadió por primera vez. A medida que la concentración de energía oscura se hacía más escasa, el tiempo continuaba retrocediendo bajo los pies de Flash. De repente, la proyección espacio-temporal que lo rodeaba experimentó un cambio dramático. La luz y la sombra del espacio-tiempo circundante comenzaron a parpadear, como si todo se hubiera vuelto algo intermitente. ¿Qué está pasando? Flash estaba desconcertado y confundido por los cambios en la línea de tiempo que lo rodeaba. Esta era la primera vez que se encontraba con una situación así mientras viajaba por la línea del tiempo. ¿Podría ser que la línea de tiempo aquí sea inestable? Barry quedó impactado por la posibilidad de que una línea temporal inestable pudiera llevar a la situación actual. Pero ¿cómo es posible? Nadie ha reescrito la línea temporal del pasado. La línea temporal no debería volverse inestable, según la interpretación de Barry. Las condiciones que podrían causar inestabilidad en la línea de tiempo implicaban algún tipo de alteración en la línea de tiempo pasada, lo que llevaba a fluctuaciones impredecibles en la trayectoria futura. Esto afectaría la estabilidad de la línea de tiempo. Sin embargo, la situación actual era claramente diferente de lo que Barry conocía. Aparte de la inestabilidad en la línea de tiempo actual, la línea de tiempo futura no había cambiado. Seguía siendo una trayectoria establecida. De repente, la luz y la sombra del espacio-tiempo a su alrededor continuaron parpadeando, y la escena comenzó a experimentar cambios significativos. Barry ahora parecía haberse separado del universo entero y haber entrado en un estado más allá de la realidad cósmica. Frente a él había una esfera cósmica que parpadeaba constantemente, como si no estuviera segura de su existencia. El universo está en un estado de existencia y no existencia. En ese momento, Barry no pudo evitar pensar en un famoso experimento de mecánica cuántica, el gato de Schrödinger. El universo que tenía ante él era una superposición de lo existente y lo no existente. Parecía como si pudiera desaparecer en cualquier momento o aparecer en cualquier momento. De repente, toda la esfera cósmica desapareció de la vista de Barry.
Barry parecía haber entrado de repente en un abismo de vacío sin fin. Como si todo hubiera desaparecido de repente, el universo entero apareció como un espacio en blanco, e incluso la línea de tiempo del universo se detuvo de repente. No, ¿cómo es posible? ¿Por qué la línea temporal del universo tendría una discontinuidad? Era como si un automóvil avanzara a toda velocidad por una autopista recta, para luego descubrir que el camino que tenía delante terminaba abruptamente en un acantilado sin fondo. En ese momento, mientras Flash continuaba cayendo, su corazón se llenó de desesperación. No fue solo por el repentino descubrimiento de la discontinuidad de la línea de tiempo y la caída de su cuerpo. Fue porque, incluso cuando llegó a la discontinuidad de la línea de tiempo, no había encontrado el nodo inicial de la invasión de la energía oscura. Y esto significaba que esta energía oscura no se puede borrar de la línea de tiempo. ¿Cómo es esto posible? Flash se llenó de conmoción e incredulidad, así como de intensa frustración. Para alterar el tiempo, primero hay que tener una línea de tiempo completa. Solo entonces podrá Barry seguir la progresión de la línea de tiempo para encontrar el nodo temporal inicial que resuelve todos los problemas, alterando así la realidad e influyendo en la trayectoria futura predeterminada. Sin embargo, en ese momento, con la ruptura repentina de la línea de tiempo, su plan ya no pudo continuar. La fuente de la oscuridad era insondable, como si estuviera entrelazada con el tiempo mismo. El vacío infinito y la realidad hueca dejaron a Flash sintiéndose algo perdido. Mientras caía en el abismo sin fin, parecía que la fuerza de velocidad dentro de él se había vuelto ineficaz. Es posible que tenga que abandonar el método de alterar el tiempo y regresar a la realidad reciente para completar ese plan de todo o nada. En ese momento de continua caída al vacío, Flash parecía tener solo esta opción. Pero esto lo hizo sentir increíblemente reacio. Además, se encontró incapaz de controlar su cuerpo para regresar a la línea de tiempo normal y al futuro. Zumbido. No sabía cuánto tiempo había estado cayendo en ese vacío sin fin. Pareció un instante, pero podrían haber sido miles de años. De repente, una luz azul brillante brilló, como el primer rayo de luz que aparece en el universo. Zumbido. La luz iluminó todo el vacío y también a Flash, que caía continuamente. ¿Qué es esto? Cuando la luz azul parpadeó, Barry pareció recuperar el control de su cuerpo y la fuerza de la velocidad continuó fluyendo a través de él. Finalmente, tuvo la capacidad de manipular la fuerza de la velocidad para regresar al futuro. Sin embargo, en ese momento, la luz azul especial parecía ejercer una atracción increíblemente fuerte, atrayéndolo más cerca y alentándolo a explorar. Quizás la respuesta para resolver la crisis esté escondida en esta luz azul. Barry nunca había visto una luz azul tan inexplicable en la línea de tiempo. En ese momento, había cruzado el final de la línea de tiempo de este universo y caído en su discontinuidad temporal. No pudo evitar especular si esta luz azul especial estaba causando que la línea de tiempo de este universo se rompiera inexplicablemente, impidiéndole ir más atrás en el pasado. Impulsado por la curiosidad y el atractivo de la luz azul, Barry se acercó con cautela a la deslumbrante luz azul. Mientras Barry extendía su mano hacia la luz azul y finalmente tocaba su centro. Zumbido. Una poderosa fuerza gravitacional, como un agujero negro, surgió repentinamente de la luz azul. Al instante atrajo el cuerpo de Barry hacia sí. ¿Dónde está esto? ¿Qué lugar es este? En un abrir y cerrar de ojos, el vacío que había delante de Barry desapareció por completo. En su lugar había una escena parecida a un desierto desolado. Los alrededores estaban llenos de arena amarillenta y rocas dispersas de varios tamaños. Fue como si el mundo entero se hubiera convertido en un páramo estéril en ese momento. Lo habían sacado a la fuerza de la línea de tiempo y lo habían llevado a este lugar un tanto extraño, aunque no sabía cuándo había sucedido. Mientras Barry se maravillaba y cuestionaba la naturaleza de su entorno, un huracán repentino y violento estalló en la tierra desolada. La arena del suelo fue instantáneamente levantada por los vientos feroces, agitándose como olas rugientes, bloqueando el sol y dirigiéndose directamente hacia Barry.
¿lo que está sucediendo? Barry intentó escapar rápidamente, pero se dio cuenta de que había sido completamente rodeado por el huracán sin darse cuenta de cuándo había sucedido. A su alrededor, el huracán rugía creando un ojo tormentoso donde solo su zona parecía tranquila. Estaba completamente encerrado, lo que hacía que escapar fuera casi imposible. El implacable huracán surgió de todas direcciones como un maremoto, aparentemente decidido a arrastrarlo hacia su vórtice. Por un momento, Barry no pudo resistirse y observó impotente cómo el huracán se acercaba. Poco a poco, la arena que se arremolinaba comenzó a golpear el cuerpo de Barry. Los vientos violentos estaban casi justo frente a él. La tormenta de arena amarilla incluso había oscurecido por completo su visión. De repente, el mundo entero quedó en un silencio inquietante. La extensa arena amarilla y el furioso huracán que avanzaba hacia él desaparecieron en un instante. En su lugar, el entorno que lo rodeaba experimentó una transformación dramática. En ese momento, Barry no tuvo tiempo de considerar los cambios en su entorno. Estaba demasiado aturdido por la figura que flotaba frente a él, una presencia tranquila flotando en el vacío, con ojos hundidos que parecían desprovistos de cualquier emoción humana. Lo más importante es que, a pesar de la apariencia humanoide de la figura, emitía un brillo azul que a Barry le resultaba inquietantemente familiar. ¿Me trajiste aquí desde la discontinuidad de la línea de tiempo? Barry miró la enigmática figura azul que tenía delante, que parecía humana pero carecía de cualquier emoción humana, y no pudo reprimir su intensa curiosidad mientras hablaba. El velocista que recorre la línea temporal, todo lo que haces ahora es solo una lucha inútil. La mirada vacía de la figura se posó en Barry. La figura flotante se acercó, pero no respondió directamente a la pregunta de Barry. En cambio, parecía estar dando por sentado algo. Parece que sabes por qué estoy aquí. Las pupilas de Barry se contrajeron en estado de shock mientras continuaba preguntando. Por supuesto. Buscas salvar este universo al borde de la destrucción. Pero, por desgracia, hagas lo que hagas, no puedes salvar este universo condenado a ser consumido por la oscuridad. El tono de la figura azul, aunque carecía de cualquier emoción especial, transmitía una sensación única de compasión. Era como si una deidad estuviera observando el mundo que había creado encaminándose hacia su destrucción. No, eso es imposible. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que nada se puede cambiar? A Barry le costaba creer las palabras de la misteriosa figura. Después de todo, había viajado a través de la línea temporal para salvar este universo y había llegado aquí. Si todo lo que hizo fue en vano, entonces este universo inevitablemente sería completamente destruido. Los humanos siguen siendo ignorantes, incapaces de comprender su propia debilidad o la naturaleza inevitable e inmutable del desarrollo y la destrucción del universo. La figura seguía mirando a Barry, hablando lentamente. No había rastro de burla en su tono. En cambio, parecía lleno de arrepentimiento y compasión. Pesar por la ignorancia humana, compasión por la debilidad y la impotencia humanas. No, eso no es posible. El ignorante debes ser tú. Hace poco, alteré el futuro de un universo al borde de la destrucción y salvé con éxito un mundo de la crisis. Barry estaba decidido a no permitir que su creencia interna se hiciera añicos tan fácilmente. Fue su persistencia y fuerte creencia lo que alimentó su poderosa resolución durante la crisis de Darkseid en su propio universo, permitiéndole atravesar la línea de tiempo, alterar el pasado y cambiar el futuro de la crisis. No, no lo has logrado del todo. Pronto, este universo, tu universo original y muchos universos del multiverso se enfrentarán a una verdadera destrucción. He visto que a partir de este universo, la oscuridad suprema y grandiosa arrasará con todo. El rostro de la figura azul permaneció inexpresivo, incluso mientras pronunciaba palabras que sorprenderían a cualquiera. Para hacer sus palabras más convincentes, incluso utilizó una poderosa telepatía para alterar el paisaje circundante. Bajo las palabras de la figura azul, una luz brillante surgió repentinamente de su cuerpo. Un aura azul se extendió rápidamente hacia afuera.
Ante la mirada atónita de Barry, cualquier escena tocada por la luz azul se transformaba instantáneamente. En un abrir y cerrar de ojos, el desolado paisaje desértico, similar al de Marte, desapareció y fue reemplazado por un vacío interminable de oscuridad. Lo que está sucediendo, y Barry miró a su alrededor con incredulidad ante el entorno cambiante. Antes de que pudiera siquiera preguntarle a la figura azul qué estaba pasando, un enorme planeta azul apareció lentamente frente a ellos, flotando en el vacío oscuro como un hermoso planeta colgando en el cielo nocturno. Eso es, y la Tierra. Sin duda, Barry reconoció el planeta azul como la Tierra, el mundo del que dependía para sobrevivir. Sin embargo, a medida que la Tierra giraba lentamente, vio el enorme y misterioso ojo negro en el otro lado. Numerosos zarcillos negros se extendían desde el ojo y cubrían casi una cuarta parte de la superficie de la Tierra. Barry no era ajeno a esta escena. Era la misma visión espeluznante que había visto cuando recién llegó a este universo. Ahora reapareció ante él, evocando una sensación extraña. Esta es la catástrofe que está viviendo este universo. La figura azul miró la escena con su habitual rostro inexpresivo. Luego extendió su mano hacia el planeta cubierto de oscuridad, girándolo lentamente. ¿Es esta una visión de futuro después de la aceleración del tiempo? Barry observó con asombro cómo la mano de la figura azul giraba. La oscuridad extrema en la Tierra azul comenzó a crecer rápidamente. En menos de unos segundos, se había expandido hasta cubrir un tercio del planeta entero. Innumerables zarcillos negros, como un pulpo gigante, cubrían y enredaban el planeta azul. Además, parecía estar extrayendo vitalidad y energía infinitas de la Tierra, acelerando la propagación de la oscuridad. Poco a poco, la Tierra, otrora vibrante, pareció vaciarse. El poder de la oscuridad había crecido hasta un grado casi increíble. La enorme fuerza oscura había cubierto completamente toda la superficie de la Tierra. La Tierra, que una vez fue azul y vibrante, se había convertido en un campo de oscuridad, lleno de un aliento de muerte. Al final, la Tierra fue completamente consumida por la oscuridad. El poder de la oscuridad comenzó a crecer a un ritmo aún más rápido, devorando todo alrededor de la Tierra y barriendo rápidamente todo el sistema solar y el universo. De repente, la imagen se extendió ante Barry, como una nave espacial huyendo del sistema solar que consumía la oscuridad, luego de toda la Vía Láctea, hasta que, finalmente, todo el universo cayó en una oscuridad sin fin. Una esfera universal llena de un aura muerta y oscura apareció ante Barry. Significaba que todo en este universo había sido completamente envuelto por un poder oscuro sin fin. No, esto es absolutamente imposible. Podemos evitar que todo esto suceda. La oscuridad jamás vencerá a la luz. Barry no podía creer lo que estaba viendo, aunque todo estaba sucediendo ante él, todavía lo negaba. No, este no es el fin de todo, sino el comienzo de la destrucción. A la figura azul no le importó la negación de Barry y lentamente comenzó a explicar la verdad más desesperante. A medida que el primer universo fue completamente erosionado por la oscuridad extrema, el poder oscuro pareció fortalecerse. Del universo ahora completamente oscurecido empezaron a surgir hilos negros, densos y misteriosos, como zarcillos repulsivos. Se dispersaron violentamente. ¿Cómo es esto posible? Barry miró en estado de shock la repentina escena, su rostro involuntariamente mostró una pizca de miedo. Los zarcillos negros que se extendían apuntaban a otros universos individuales. Estos densos zarcillos atravesaron vastas distancias, envolviéndose rápidamente y con precisión alrededor de incontables universos. Abarcando casi todos los universos del multiverso. En todos los demás universos, una presencia de energía oscura similar apareció de repente. Era como si hubiera estado acechando en cada universo, esperando que llegara este momento. La energía oscura sin fin conectó casi todos los universos del multiverso, formando un espectáculo extraño y misterioso. Universos infinitos conectados, con un poder oscuro que continúa variando cada uno de ellos.
Finalmente, todo el multiverso perdió su brillo especial final y fue ocupado completamente por una oscuridad extrema. La oscuridad finalmente lo ha consumido todo. La escena apocalíptica del multiverso dejó a Barry aturdido y sin palabras. La figura azul, brillando con luz azul, parecía haber presenciado esta impactante escena innumerables veces. No hubo ningún cambio en su expresión. Había aceptado todo plenamente, incluida la aniquilación total del multiverso. No puedo aceptar en absoluto que todo termine así. El futuro del universo estará lleno de color. La oscuridad jamás podrá tragarlo todo. En ese momento, Barry no podía aceptar que todo terminara de esa manera. De repente su cuerpo estalló en un interminable rayo dorado. En un instante, su figura desapareció de la escena. Resistencia inútil, la figura azul observaba el lugar donde Barry había desaparecido, su expresión permanecía inalterada. Final del capítulo.